grabando entonces? Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a la lectura de Bhagavad Gita, tal como es. Tenemos visitas por acá, Geraldine de regreso, Javier también de regreso, y en línea Liliana firme ahí, Jazmín. A mí también, Así desde que que empezó firme. Sí, desde que empezó firme. Así que bueno, la semana pasada, si mal no recuerdo, terminamos el capítulo 3. La semana pasada no tuvimos. Claro, la anterior, la última semana que leímos, digamos. Terminamos el capítulo 3 que se llamaba ¿cómo? El capítulo 3. Karma Yoga. Karma Yoga. Y entonces Burilla nos dice que la conexión y el capítulo 4, el que vamos a empezar ahora, se llama el conocimiento trascendental. Entonces en el capítulo 3, un poco Krishna nos habló de cómo con conocimiento trascendental, haciendo karma yoga, uno puede evolucionar. Entonces habla de conocimiento trascendental, pero no profundiza en eso. Dice, bueno, lo menciona. Entonces, bueno, Burillan dice que la conexión entre estos dos capítulos, dice que en el capítulo 3 acabamos de aprender que la lujuria cubre el conocimiento y que esa ignorancia, o la lujuria como ignorancia también, la falta de conocimiento, nos ataca con apegos. La obra de vida desapegada, o sea, el karma, hacer la acción que uno debe de manera desapegada, se recomienda para obtener conocimiento trascendental. De tal modo, luego de enfatizar el conocimiento trascendental, Krishna abre el capítulo 4 explicando de qué modo se recibe el conocimiento trascendental. Entonces, vamos a ver que ahora en esta primera parte del Bhagavad Gita, del capítulo 4, Krishna nos va a hablar de lo que muchas veces se llama el parampara. Se dice en sánscrito, parampara, que es la sucesión discipular, de cómo uno recibe conocimiento. Bueno, nuestro maestro. Mima, por ejemplo, yo tengo sucesión discipular en la práctica de Hatha Yoga, así mi maestra me enseñó cosas que las aprendió de su maestro y así sucesivamente. Sí, Bhakti Yoga también. Claro, pero bueno, es más fácil como que uno cuando va a la universidad a aprender, eso sería considerado lo que nosotros llamamos el parampara. Y algo que dentro del Bhakti Yoga se considera como algo muy importante en este parampara, en esta escalera, digamos, que uno va pasando, es que no sea un teléfono descompuesto. Viste que uno a veces hace los teléfonos descompuestos y lo que llega al final no tiene nada que ver con el que empezó. La idea es que el conocimiento se preserve lo más que se puede, y por eso cuando uno habla muchas veces van a ver que cuando van a clases acá o a clases de Bhakti Yoga o de Bhagavad Gita uno cita las escrituras para uno decir, no, esto no es lo que yo pienso, sino que esto es algo que lo aprendí de mi maestro, que lo aprendí de otro maestro, que esto es un conocimiento que estoy compartiendo, pero que no es que yo me lo inventé. Sí. No es como una escalera, sino como una cadena. Es verdad. Es una cadena que cada eslabón que va pasando es un maestro, y si la rompemos, ahí se pierde el conocimiento. Tiene que ser tal cual. Tiene que ser tal cual. Por eso la cadena tiene que mantenerse tal cual es. Pero vamos a ver que a lo largo del tiempo Pasa. el teléfono descompuesto empieza a ocurrir. Y por eso vuelve Krishna. Por eso, bueno, ya les estoy contando parte de la historia de lo que va a venir. Así que... ¿Cómo? No. Todavía no estamos tan graves, sí. Se puede. Pero, sí. No, va a estar peor. Según las escrituras. Va a estar peor, sí. Bueno, hagamos una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Bueno, desde acá el espacio Govinda, Hare Krishna Mar del Plata, continuamos y empezamos con la lectura del capítulo 1. Del capítulo 4, los primeros versos nos van a hablar acerca del conocimiento trascendental acerca de Krishna, dice acá Burillan en su libro Ríndete a mí. Bueno, comenzamos. Texto número 1, traducciones y significados dados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna, dijo: yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivashvan, el dios del sol.
y Vivajvan se lo enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a Ikshvaku. Significado. Aquí encontramos la historia del Bhagavad Gita a partir de una época remota en que le fue entregado a la orden real de todos los planetas, comenzando con el planeta Sol. Los reyes de todos los planetas tienen la principal función de proteger a los habitantes de los mismos, y por lo tanto la orden real debe entender la ciencia del Bhagavad Gita a fin de ser capaz de gobernar a los ciudadanos y protegerlos del cautiverio material de la lujuria. La vida humana está hecha para el cultivo del conocimiento espiritual en una relación eterna con la suprema personalidad de Dios. Y los mandatarios de todos los estados y de todos los planetas están obligados a impartirles a los ciudadanos ese conocimiento por medio de la educación, la cultura y la devoción. Tan distinto a lo que vemos hoy en día, ¿no? En otras palabras, todos los jefes de Estado tienen la función de propagar la ciencia del proceso de conciencia de Krishna, de modo que la gente pueda sacar provecho de esta gran ciencia y pueda seguir un sendero triunfante, haciendo uso de la oportunidad que brinda la forma de vida humana. Hoy están en las tres cosas, educación, cultura y devoción, pero totalmente desvirtuados, ¿no? Porque la cultura es redes sociales, la devoción es por un político, por un jugador de fútbol, por una actriz o lo que sea. Y la educación, bueno, ya sabemos. Yo fui 4 años a la universidad, sí, 4 años, estudié economía. Jamás hablamos de temas de la vida después de la muerte, no sé, digo, como que ¿qué? La economía termina cuando uno se muere, ¿qué pasa? O sea, ¿no? Como que no hay, de filosofía se hablaba, pero más como Platón, o sea, y muy breve. No era la filosofía realmente que necesitamos tener como para, Adelante la vida. claro, para poder crecer uno humanamente, digámoslo así, ¿no? Bueno, en este milenio el dios del sol es conocido como Vivajvan, el rey del sol, el cual es el origen de todos los planetas del sistema solar. En la Brahma Samhita 5.52 se declara: el señor Brahma dijo, permítaseme adorar a la suprema personalidad de Dios, Govinda, Krishna, quien es la persona original y bajo cuya orden el sol, que es el rey de todos los planetas, adquiere inmenso poder y calor. El sol representa el ojo del Señor y recorre su órbita obedeciendo la orden de él. El Sol es el rey de los planetas y el dios del Sol, actualmente de nombre Vivajvan, rige el planeta Sol, el cual controla a todos los demás planetas mediante el suministro de calor y luz. El Sol gira bajo la orden de Krishna y en un principio el señor Krishna hizo que Vivajvan fuera su primer discípulo en entender la ciencia del Bhagavad Gita. Por consiguiente, el Gita no es un tratado especulativo dirigido al insignificante erudito mundano, sino un libro modelo de conocimiento que desciende desde tiempo inmemorial. En el Mahabharata, Shanti Parva 348, 51 y 52, encontramos la historia del Gita de la siguiente manera. Al comienzo del milenio, conocido como Treta Yuga, Vivajvan le entregó a Manu esta ciencia de la relación con el Supremo. Manu, el padre de la humanidad, se la dio a su hijo Maharaj Ikshvaku, el rey de este planeta Tierra y antepasado de la dinastía Raghu, en la que apareció el señor Ramachandra. De modo que el Bhagavad Gita existía en la sociedad humana desde la época de Maharaj Ikshvaku. Hasta los actuales momentos apenas han transcurrido 5.000 años de Kali Yuga, la cual dura 432.000 años. La época anterior a esa fue la de Dwapara Yuga, 800.000 años, y la anterior a esta última fue la de Treta Yuga, 1.200.000 años. Así pues, hace unos 2.005.000 años, Manu le dio el Bhagavad Gita a su discípulo e hijo Maharaj Ikshvaku.
el rey de este planeta Tierra. La era del Manu actual se calcula que debe durar unos 305.300.000 años, de los cuales han pasado 120.400.000. Bueno, un montón de números, un montón de años, miles y millones. Aceptando que antes del nacimiento de Manu, el Señor le habló el Gita a su discípulo Vivayvan, el dios del sol. Un cálculo aproximado indica que el Gita se habló por lo menos hace 120.400.000 años. Y en la sociedad humana ha existido por 2 millones de años. El Señor le habló de nuevo hace unos 5.000 años, esta vez a Arjuna. Este es un cálculo aproximado de los periodos que comprende la historia de Gita, según el propio Gita y según el orador, el Señor Shri Krishna. El Bhagavad Gita le fue hablado al dios del sol, Vivayvan, porque él también es un kshatriya y porque es el padre de todos los kshatriyas que son descendientes del dios del sol, o los kshatriyas Surya Vamsha. Como el Bhagavad Gita es igual que los Vedas, ya que lo habló la suprema personalidad de Dios, el conocimiento que en él se expone es apaurushaya, sobrehumano, puesto que las instrucciones védicas se aceptan tal como son, sin interpretación humana. Al Gita debe aceptársele, por ende, sin una interpretación mundana. Puede que los pendencieros mundanos especulen acerca del Gita a su manera, pero eso no es el Bhagavad Gita tal como es. Por consiguiente, el Bhagavad Gita hay que aceptarlo tal como es, de manos de la sucesión discipular. Y aquí se describe que el Señor se lo habló al dios del sol, el dios del sol se lo habló a su hijo Manu, y Manu se lo habló a su hijo Ishvak. ¿Cómo pasó? ¿Cómo era el parámpara? Igual ahora Arjuna va a decir, pará, ¿cómo? Ahora Arjuna va a decir, pará, no entendí, ¿cómo es esto? Pero ahí viene. ¿Por qué va a decir eso? Texto número 2. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular. Esto es lo que decimos parámpara, la cadena, como le llamó bien Shyam, de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión discipular se rompió, y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Significado, porque en definitiva, y de hecho es una ciencia, si nos ponemos a, es como que uno, no sé en qué momento todo esto ocurrió, no tengo conocimiento, pero en qué momento pasamos a que Dios, como nosotros no lo podemos, porque tenemos muchas limitaciones nuestras, no lo podemos ver, no lo podemos entender, dejó de ser una ciencia todo esto. Y pasó a ser, no sé, religión, que ya la religión o el entendimiento de eso. Claro, es como... La ciencia oculta, pero no se ve la potencialidad del conocimiento. Claro, pero en definitiva, Krishna nos dice, esto es una ciencia. Y si uno se pone, cuando uno practica, se da cuenta lo difícil que es incluso, mucho más difícil que, no sé, aprender, qué sé yo, la ley de la gravedad, que ya alguien ya la... Eso fue un momento elitista, ¿no? de la humanidad, porque solamente esa información la tenían personas de cierto grado en la sociedad. Y ahí señor Chaitanya, por su gracia, vino y él abrió esta ciencia y el canto del Mahamantra para todo el mundo. Antes también el Mahamantra se podía cantar, lo cantaba solamente cierta parte de la sociedad, una elite. Y lo mismo pasa con las ciencias católicas, solamente para los curas o los sacerdotes de determinada posición, no se abrió para todo el mundo. Y luego con la era industrial, eso pasó a tercer, cuarto plano, porque la gente empezó a tomar como algo más fantástico o más importante La plata. La plata y los avances científicos. Entonces la cadena circular en un momento se... Acá parece que sí. Sí, ahí va a explicar Prabhupada. Sí. Claro, el teléfono descompuesto eventualmente ocurre también, eso es lo que, por eso yo antes di ese ejemplo. Se afirma claramente que el Gita estaba dirigido en especial a los reyes santos,
porque ellos tenían que llevar a cabo el propósito del mismo al gobernar a los ciudadanos. Desde luego, el Bhagavad Gita nunca estuvo dirigido a las personas demoníacas, que disiparían su valor sin beneficiar a nadie y urdirían todo tipo de interpretaciones según sus caprichos personales. Tan pronto como el propósito original se dispersó a causa de las motivaciones de los comentaristas inescrupulosos, por eso se rompió, surgió la necesidad de restablecer la sucesión discipular. Hace 5.000 años, el propio Señor detectó que la sucesión discipular se había roto y, en consecuencia, declaró que el propósito del Gita parecía estar perdido. De la misma manera, en la actualidad también hay muchísimas ediciones del Gita, especialmente en inglés, pero prácticamente ninguna de ellas se ha presentado siguiendo la sucesión discipular autorizada. Hay infinidad de interpretaciones, elaboradas por diferentes eruditos mundanos, pero prácticamente ninguno de ellos acepta a la suprema personalidad de Dios Krishna, aunque todos hacen un buen negocio con las palabras de Shri Krishna. Ese espíritu es demoníaco, porque los demonios no creen en Dios, sino que simplemente disfrutan de la propiedad del Supremo. Debido a que hay una gran necesidad de una traducción del Gita, tal como se recibe en el sistema Parampara de sucesión discipular, aquí se hace el intento de satisfacer esa gran necesidad. Si el Bhagavad Gita se acepta tal como es, constituye un gran don para la humanidad. Pero si se toma como un tratado de especulaciones filosóficas, es simplemente una pérdida de tiempo. Texto número 3. Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo, y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Significado. Existen dos clases de hombres, el devoto y el demonio. El Señor escogió a Arjuna como receptor de esta gran ciencia, porque Arjuna era un devoto del Señor. Pero al demonio no le es posible entender esta gran y misteriosa ciencia. Existen muchas ediciones de este gran libro de conocimiento. Algunas de ellas tienen comentarios escritos por los devotos y otras tienen comentarios escritos por los demonios. El comentario de los devotos es auténtico, mientras que el de los demonios es inútil. Arjuna acepta a Shri Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y cualquier comentario que se le haga al Gita, siguiendo los pasos de Arjuna, es verdadero servicio devocional que se le presta a la causa de esta gran ciencia. Los hombres demoníacos, no obstante, no aceptan al Señor Krishna tal como es Él. Más bien, inventan algo acerca de Krishna y desencaminan a la generalidad de los lectores, apartándolos del sendero de las instrucciones de Krishna. Aquí se da una advertencia acerca de esos senderos engañosos. Uno debe tratar de seguir la sucesión discipular que procede de Arjuna y de ese modo beneficiarse con esta gran ciencia del Srimad Bhagavad Gita. Texto 4. Arjuna dijo, Vivashvam, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Pues acá lo presentan, no nuestra duda. Significado. Arjuna es un reconocido devoto del Señor, así que, ¿cómo no iba a creer en las palabras de Krishna? O sea, lo que acá nos está queriendo decir Prabhupada, no estaba dudando de lo que le estaba diciendo Krishna, pero le costó entenderlo y además lo pregunta para beneficio nuestro también, para que nosotros podamos. Claro, no le cerran, pero si vos estás acá conmigo charlando, ¿cómo es que le hablaste esto? Lo cierto es que Arjuna no está preguntando en beneficio propio, sino por el bien de aquellos que no creen en la suprema personalidad de Dios o los demonios, a quienes no les gusta la idea de que a Krishna se le acepte como a la suprema personalidad de Dios. Es solo para ellos que Arjuna pregunta acerca de este punto, como si él mismo no estuviera consciente de la posición de la personalidad de Dios o Krishna.
Como se hará patente en el capítulo 10, Arjuna sabía perfectamente bien que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el manantial de todo y la última palabra en trascendencia. Claro que Krishna también apareció en esta tierra como hijo de Devaki. A un hombre ordinario le resulta muy difícil entender cómo Krishna siguió siendo la misma suprema personalidad de Dios, la persona eterna original. Por consiguiente, para aclarar ese punto, Arjuna le hizo la pregunta a Krishna de manera que él mismo pudiera hablar con autoridad. Que Krishna es la autoridad suprema lo acepta el mundo entero, no solo en la actualidad, sino desde tiempo inmemorial, y únicamente los demonios lo rechazan. De todos modos, puesto que Krishna es la autoridad aceptada por todos, Arjuna le hizo a él esa pregunta para que Krishna pudiera describirse a sí mismo sin que lo explicaran los demonios, que siempre tratan de deformarlo de una manera en que ellos y sus seguidores puedan entender. Es necesario que todo el mundo, por su propio bien, conozca la ciencia de Krishna. Por eso, cuando el propio Krishna habla de sí mismo, es auspicioso para todos los mundos. Puede que a los demonios les resulten extrañas las explicaciones que el propio Krishna da, porque ellos siempre estudian a Krishna desde su propio punto de vista. Pero aquellos que son devotos les dan una cálida bienvenida a las declaraciones de Krishna, cuando éstas las habla el propio Krishna. Los devotos siempre adorarán esas autoritativas declaraciones de Krishna porque siempre están ansiosos de saber muchísimo más acerca de él. Los ateos, quienes consideran a Krishna un hombre ordinario, pueden de esa manera llegar a saber que Krishna es sobrehumano y que es Sachit Ananda Vigraha, la forma eterna de la bienaventuranza y el conocimiento, que es trascendental y que se halla por encima del dominio de las modalidades de la naturaleza material y por encima de la influencia del espacio y el tiempo. Un devoto de Krishna, tal como Arjuna, está indudablemente por encima de cualquier malentendido en relación con la posición trascendental de Krishna. Que Arjuna le hiciera esta pregunta al Señor es simplemente un intento que el devoto hace de desafiar la actitud atea de personas que toman a Krishna por un ser humano ordinario sujeto a las modalidades de la naturaleza material. Texto número 5. La personalidad de Dios dijo: tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. O sea, acá Krishna está dejando en claro dos cosas. Primero, quién es quién, y segundo, la eternidad del alma, ¿no? Porque dice, vos te naciste y moriste muchas veces, pero no te acordás. Entonces, la diferencia es, uno se acuerda, el otro no, pero también está diciendo que somos todos eternos. Trikala, ¿es el nombre de Krishna? Sí. ¿Cómo? Trikala, que Krishna se acuerda presente, pasado y futuro. Eso no hay otro como él. En cambio, yo te digo que comiste ayer y ni nos acordamos. O al mediodía, claro. Bien, sí, es verdad. Significado. En la Brahma Samhita 5.33 se encuentra la información de que hay muchísimas encarnaciones del Señor. Allí se dice: yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien es la persona original, absoluta, infalible y sin comienzo. Aunque él se expande en una cantidad ilimitada de formas, aún así es la misma persona original, el más antiguo y la persona que siempre se ve como un joven lozano. Esas eternas bienaventuradas y omniscientes formas del Señor, por lo general, no las entienden ni los mejores eruditos védicos, pero siempre se les manifiestan a los devotos puros. También se afirma en la Brahma Samhita 5.39. Yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien siempre se encuentra en diversas encarnaciones, tales como Rama y Nrsimha,
así como también en muchas encarnaciones secundarias, pero quien es la personalidad de Dios original, conocido como Krishna, y quien además se encarna personalmente. También en los Vedas se dice que el Señor, aunque es aquel que no tiene igual, se manifiesta en infinidad de formas. Él es como la piedra Vaidurya, que cambia de color y aún así sigue siendo la misma. Todas esas múltiples formas las entienden los devotos puros, pero no se pueden entender mediante un simple estudio de los Vedas. Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhaktau. Devotos tales como Arjuna son compañeros constantes del Señor, y cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos asociados también se encarnan, para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de esos devotos. ¿Quiénes son los asociados de Krishna? Arjuna, Vidura, Akrura, Srimati Radharani, Nanda Maharaj, su papá, su Yashoda, mamá, todos los que vienen para poder generar su Balaram. pasatiempo. Él no puede hacer el pasatiempo solo. Puede hacer lo que quiera, pero tiene que haber otros actores en esta obra, que es el pasatiempo de él. Entonces, él cada vez que viene con sus asociados. Prabhupada a veces pone el ejemplo, es como cuando viene el presidente, siempre viene con sus secretarios, no viene Ministro, solo. secretario. Entonces es más o menos. También lo acompañan cada- Y ella cuando viene él a la tierra ya no quería venir, pero viene. Sí. Y cuando viene el señor Chaitanya, por ejemplo, viene con Nityananda, Gadara, Shivas Pandit. Y cada uno de ellos, por ejemplo, Gadadhar Pandit es Radharani. Entonces cada uno de ellos también es el mismo grupo con distintos cuerpos. No entendías. Uno va entendiendo cada vez que va leyendo, va entendiendo un poquito más. Nosotros también. Tiene un poquito más de conocimiento. Vas profundizando. También. Son compañeros constantes del Señor. Bueno, espera, me quedé con los de... Y cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos asociados también se encarnan para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de esos devotos y de este verso se deduce que unos millones de años atrás, cuando el Señor Krishna le habló el Bhagavad Gita al dios del sol Vivasvan, Arjuna también estaba presente, haciendo otro papel. Pero la diferencia que hay entre el Señor y Arjuna es que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no lo recordaba. Esa es la diferencia que hay entre la entidad viviente, parte integral, y el Señor Supremo. Aunque a Arjuna se le trataba aquí como el poderoso héroe que podía subyugar a los enemigos, no obstante, es incapaz de recordar lo que había ocurrido en sus diversos nacimientos pasados. De modo que una entidad viviente, por grande que pueda ser desde el punto de vista material, nunca puede ser igual al Señor Supremo. Cualquiera que sea un compañero constante del Señor es sin duda una persona liberada, pero no puede ser igual al Señor. En la Brahma Samhita se describe al Señor como infalible, achuta, lo cual significa que Él nunca se olvida de sí, a pesar de estar en contacto con lo material. Luego, el Señor y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos, ni siquiera si la entidad viviente está tan liberada como Arjuna, porque Arjuna es un devoto del Señor. A veces se olvida la naturaleza del Señor, pero por la gracia divina, un devoto puede entender al instante la condición infalible del Señor, mientras que un no devoto o un demonio no puede entender esa naturaleza trascendental. Así pues, estas descripciones del Gita no las pueden entender los cerebros demoníacos. Krishna recordaba actos que había realizado millones de años atrás, pero Arjuna no podía recordarlos, pese al hecho de que tanto Krishna como Arjuna son de una naturaleza eterna. También podemos destacar aquí que una entidad viviente olvida todo debido a su cambio de cuerpo, pero el Señor recuerda porque no cambia su cuerpo Sachidananda. Él es Advaita, que significa que no hay diferencia entre su cuerpo y él mismo.
Todo en relación con él es espíritu, mientras que el alma condicionada es diferente de su cuerpo material. Y como el cuerpo y el ser del Señor son idénticos, su posición siempre es diferente a la posición de la entidad viviente ordinaria, incluso cuando él desciende al plano material. Los demonios no pueden acomodarse a esta naturaleza trascendental del Señor, que el propio Señor explica en el siguiente verso. Dice también que el cuerpo de Krishna no es material, es trascendental. Texto 6. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Significado. El Señor ha hablado acerca de la peculiaridad de su nacimiento, aunque puede que Él aparezca como una persona ordinaria, recuerda todo lo relacionado con sus muchísimos nacimientos pasados, mientras que un hombre común y corriente no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas antes. Si se le pregunta a alguien qué hizo exactamente a la misma hora el día anterior, el hombre común le sería muy difícil responder de inmediato. Seguramente que tendría que escarbar en su memoria para recordar qué estaba haciendo exactamente a la misma hora el día anterior. Y, no obstante, a menudo los hombres se atreven a declarar que son Dios o Krishna. Uno no debe dejarse engañar por esas pretensiones sin sentido. Y además el Señor explica su prakriti o su forma significa naturaleza y también significa swarup o la forma de uno mismo. El Señor dice que Él aparece en su propio cuerpo, Él no cambia de cuerpo, como si lo hace la entidad viviente común, que cambia de un cuerpo a otro. Puede que la entidad viviente tenga una clase de cuerpo en el nacimiento actual, pero en el siguiente nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material, la entidad viviente no tiene un cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el Señor no hace eso. Cuando quiera que Él aparece, lo hace en el mismo cuerpo original por medio de su potencia interna. En otras palabras, Krishna aparece en este mundo material en su eterna forma original, con 2 manos y sosteniendo una flauta. Él aparece precisamente en su cuerpo eterno, contaminado por este mundo material. Aunque Él aparece en el mismo cuerpo trascendental y es el Señor del universo, aún así parece que Él nace como una entidad viviente ordinaria. Y aunque su cuerpo no se deteriora como un cuerpo material, aún así parece que el Señor Krishna crece de la infancia a la niñez y de la niñez a la juventud. Pero lo que es muy sorprendente, nunca envejece más allá de la juventud. En la época de la batalla de Kurukshetra, él tenía muchos nietos en casa, o en otras palabras, él ya había envejecido suficientemente según los cálculos materiales. Aún así, se veía tal como un hombre joven de 20 o 25 años. Nunca vemos un retrato de Krishna en la vejez, porque él nunca envejece como nosotros, si bien es la persona más anciana de toda la creación, del pasado, del presente y del futuro. Ni su cuerpo ni su inteligencia se deterioran o cambian alguna vez. Por consiguiente, queda claro que, a pesar de estar en el mundo material, Él es la misma e innaciente forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, inmutable en lo que respecta a su cuerpo e inteligencia trascendentales. De hecho, su aparición y desaparición son como la salida del sol, el movimiento de éste ante nosotros y su subsecuente desaparición de nuestra vida. Cuando el sol se pierde de vista, creemos que se ha puesto, y cuando el sol está ante nosotros, ante nuestros ojos, pensamos que se halla en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija, pero debido a nuestros sentidos insuficientes y defectuosos, hablamos de que el sol aparece y desaparece en el cielo. Y como su aparición y desaparición son completamente distintas de las de cualquier entidad viviente común y corriente,
es obvio que Él es conocimiento eterno y bienaventurado, mediante su potencia interna, y que nunca lo contamina la naturaleza material. Los Vedas también confirman que la suprema personalidad de Dios es innaciente y que sin embargo parece nacer en múltiples manifestaciones. Las escrituras védicas complementarias también confirman que, aunque el Señor parece nacer, aún así no cambia de cuerpo. En el Bhagavatam, Él aparece en su forma de Narayan ante su madre, con 4 manos y los adornos de las 6 clases de opulencias plenas. Su aparición en su eterna forma original constituye su misericordia sin causa, que le otorga a las entidades vivientes de modo que puedan concentrarse en el Señor Supremo tal como es Él, y no en invenciones mentales o imaginaciones, que es lo que el impersonalista cree equivocadamente que son las formas del Señor. Según el diccionario Vishvakoya, la palabra Maya o Atma Maya se refiere a la misericordia sin causa del Señor. El Señor está consciente de todas sus apariciones y desapariciones anteriores, pero una entidad viviente común, en cuanto obtiene otro cuerpo, olvida todo lo referente a su cuerpo pasado. Él es el Señor de todas las entidades vivientes, porque mientras se encuentra en esta tierra, realiza actividades maravillosas y sobrehumanas. Así pues, el Señor siempre es la misma verdad absoluta y no presenta diferenciación alguna entre su forma y su ser, o entre su calidad y su cuerpo. Ahora pudiera surgir la pregunta de por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Ello se explica en el siguiente verso. Algo que me parece interesante mencionar de acá al final de todo, que menciona esta palabra que explica Maya o Atma Maya, que en realidad el hecho de que no recordemos es lo que explicó acá Prabhupada, es que es misericordia pura. Imagínate si acordaras, si uno se acuerda de lo que te dijo alguien y ya te quedaste enroscado y te envenenás. Imagínate si te acordara la de todas las vidas, de todas las personas. ¡Uy! ¡Qué mente! Claro. No, y también nos protege de alguna manera, porque no tenemos el poder de Krishna, de poder soportar todo lo que tuvo que soportar. Imagínate que vos, no sé, murió tu mamá, tu papá, no lo podrías superar nunca, si en un momento no tendrías su momento de olvido. Claro. Estarías todo el tiempo acongojado por todas las cosas más fuertes que nos pasan en la vida. Entonces nos protege también. Y de cómo te moriste en la vida anterior, si estuviste en una batalla, si estuviste en una guerra, si se te murió un hijo, qué sé yo, un montón de cosas que te pueden haber pasado. Constelación familiar. Ajá. Mirá, Mirá. Wow. Los patrones. Los patrones, sí, son constelaciones. Cosas buenas también. Claro. Increíble. Uno que encima tiene mala memoria y se olvida del nombre, yo ya ni me acuerdo el nombre de mis abuelas. Imagínate. Pero qué útil que es en realidad esa información para uno realmente poder salir. No te acordabas. Yo tengo una hermana que hizo el árbol, por eso cuando no me acuerdo voy y miro ahí, porque pero mi hermana tuvo el tiempo, sentó con mi abuela antes que falleciera, o sea, hizo todo antes, cuando todavía estaban acá, digamos. Yo conocí 4 bisabuelos. Wow, un montón. No, 3, perdón. 3. 4 sería todos. Sí, 3. Entonces tuve ese contacto con mis bisabuelos, mis abuelos, tengo abuela también. ¿Mira? No, yo conocí 2, pero yo chiquito. Una abuela, cuando tengo una hija de 5 y tiene como, el otro día fuimos a la laguna con mi mamá y mira, estamos las 2 con nuestras abuelas, pero re raro. Claro. Estaba buenísimo, es como un momento que nos miramos, ¿no? ¿A dónde estamos con nuestras abuelas? Qué flash. Mi abuela.
Tiene 89 años. Ahora tiene 96. Claro, ya está. Mira qué bueno. Ya. Sí, pero bueno, volviendo al tema este, sí, yo creo que es misericordia que no nos acordamos. Bueno, yo no creo, Praupa dijo. Yo repito. Lo protege. Nos protege. Bueno, texto número 7. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese momento yo mismo desciendo. Es ambiguo, digamos, porque algunos podrían decir que ya estamos en esta situación. Y claro, pues se decía que Pero- Lo que pasa es que no sabemos cómo era la Claro. situación en ese momento. Claro. Era O peor. qué Al tanto principio peor es lo puede peor. estar, claro. Claro. Significado. La palabra Shriyami, es significativo aquí. Shriyami no se puede emplear en el sentido de creación, porque de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Shriyami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es. Aunque el Señor aparece en un momento programado, es decir, al final de la Dvapara Yuga del 20º milenio del 7º Manu de un día de Brahma, aún así, Él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones, porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, Él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se presentan en los Vedas, y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabras que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios de Dharma o de la religión son las órdenes directas de la Suprema Personalidad de Dios. Dharmantu Shakshat Bhagavat Pranitam. Estos principios se indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo, y al final del Gita el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es el de entregarse solo a Él. Y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse a Él por completo, y cuando quiera que las personas demoníacas perturban esos principios, el Señor aparece. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna, que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales, con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencias demoníacas, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia a los principios védicos. El señor Buda apareció para detener a esa necedad y establecer los principios védicos de la no violencia. Así pues, todos y cada uno de los avatars o encarnaciones del Señor tienen una misión específica y a todos ellos se los describe en las escrituras reveladas. A nadie se lo debe aceptar como avatar, a menos que se lo mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiere y cuando quiera que desee aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, Él habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular. Él habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular que se encuentre bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma, llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión.
Algunas veces él desciende personalmente y a veces envía a su representante fidedigno en la forma de su hijo o sirviente, o él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Liliana, ¿querés hacer la pregunta o querés que o termino el significado No, y termina el después? significado y te pregunto, gracias, Emma. Dale, listo. Bien. Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 más 2 son 4, constituye un principio matemático verdadero, tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Aún así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero estos parecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Qué buena analogía es la de la matemática. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las 4 órdenes y los 4 estados de vida social, tal y como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el de despertar en todas partes el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifiesta y no manifiesta, solo bajo diferentes circunstancias. Sí, Liliana, contanos. ¿Tenías un No, que comentario o una pregunta? sí, me quedé pensando en esto, gracias por darme la palabra. Estaba preguntándome porque qué beneficiados que hemos sido con la llegada de Swami Prabhupada, con toda esta revelación de Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam y todas las escrituras que él nos dejó. Por otro lado, quiere decir que dentro de todo está medianamente fresco lo de la religiosidad, en un punto como que podemos recordar y tener una religión verdadera hacia Krishna. Es una bendición. Pero también pienso en el riesgo que estamos corriendo con lo acelerado que está Kali Yuga, de que se pierdan también los registros. Qué importante que es seguir en la lectura cantando Mahamantra para mantener el contacto con Krishna. Porque de repente pasa, como estuvo pasando un tiempo, que hay libros que no llegan acá a la Argentina porque están estancados en no sé dónde, y como pasó con Srimad Bhagavatam, que todavía yo no tengo una edición, me lamento enormemente porque cuando tuve el dinero no accedí por otras cosas, pero es que la palabra directa escrita tiene mucho beneficio. Cuando uno puede tomarlo durante el día, un ratito, el libro para hojearlo, para mirarlo, tiene una energía muy especial el libro, ¿no? Pero qué importante la memoria. La Qué memoria, linda ¿cómo podemos? ¿Cómo? Sí, no, que me encantó tu apreciación. Hiciste varias apreciaciones muy lindas y la primera fue acerca de Srila Prabhupada. Y eso creo que es algo tan importante que tenemos que seguir haciendo en todos nosotros, porque nosotros no tendríamos este conocimiento si no fuera por Srila Prabhupada y por todos Y los yo, libros que él nos dejó. Y como decís claro, vos, el libro físico nunca va a ser lo mismo. Si el día de mañana, no sé, no hay internet, no hay luz, no sé, algo así, perdemos todo ese conocimiento si no tenemos el libro físico. por Por eso eso, tendremos que volver a la memoria, o como hacía Moisés, que tenía en el cayado todo anotadito, todas las escrituras, y él lo llevaba a donde iba, ¿no es cierto? Que parecía un bastón, ¿se acuerdan? Yo digo, no, qué importante es la memoria, el recordar. ¿Qué valor tiene esto de Krishna, recordarlo como quien es en realidad, la suprema personalidad? Él, en realidad, miren, ahora que yo estoy viendo la subjetividad en la universidad, pienso esto que Krishna nos va generando una subjetividad como que venimos de él a través del Bhagavad Gita, porque él nos va dando cómo es nuestra verdadera constitución real, es fantástico. mm, Leyendo, volvemos a recordar y a estar en nuestra subjetividad con Él. O sea, somos de Él, venimos de Él y somos para Él, únicos en Él. Seguimos estando en Él. Ahora está pasando dentro de nosotros Paramatma, y en este presente, ahora ya, de esta manera, Krishna está, de todas las totalmente. formas.
al mismo tiempo también tenemos que recordar, o sea, esto que decís es muy Sí, lindo, y también al mismo tiempo hay que recordar que siempre también la sanga o la comunidad que uno tiene es muy importante para uno seguir recordando, ¿no? claro, Porque aunque la memoria, se dice que la memoria de Kali Yuga va de mal en peor, que sí. digamos, ya vamos, yo encima tengo una memoria muy, muy mala, o sea, a mí me cuesta mucho aprender, por ejemplo, y tengo que leer muchas veces para memorizar, tengo que estudiarlo mucho. Em, Así que yo soy el claro ejemplo de la memoria de Kali Yuga, pero el hecho de uno estar con personas que yo a veces digo, ay, ¿te acordás de ese pasatiempo? Y más o menos me lo acuerdo y él por ahí se lo acuerda completo con los detalles. Entonces, por ahí el estar en asociación, quizás él no se acordaría del pasatiempo, pero cuando yo le tiro la punta, ahí ya se lo acuerda. Entonces, la importancia de estar en grupo, en asociación con otros devotos que hayan estudiado esto mismo, y después también la de tener un maestro que nos guíe, que nos enseñe. Un maestro, me refiero a, que yo, a veces mi esposo es mi maestro, ¿no? Que me explique algo que yo no entiendo, ¿no? Que nos enseñe con esto mismo que viene hablando Krishna, ¿no? Con el parampará, no diciendo, bueno, yo creo que esto es así. No, bueno, yo creo que Krishna no cambia de cuerpo. No, no es creer, claro, tenemos que tener certeza y para eso tenemos que usar los libros, como dijo Liliana, que debe ser que tener los libros físicos. Y yo les recomiendo a todos que si pueden comprar libros, que los tengan en su casa, que armen su biblioteca, la biblioteca trascendental de cada uno en su propia casa, que eso sí, Es se lo que súper recomiendo. Internet se puede caer en cualquier momento. Y es muy importante también lo que decía Liliana, porque los tres primeros procesos del Bhakti son escuchar, cantar y recordar. Entonces nosotros tenemos que tener esos tres procesos muy, muy presentes, porque en esos tres procesos está todo. Más allá que son 9 procesos, en esos tres está todo, porque siempre está el Mahamantra en esos tres, está Krishna en esos tres. Entonces es muy importante recordar. Y bueno, vos repetí lo que hizo Gemalata. La sangha es muy importante porque nos recuerda. Nosotros si nos vemos a nosotros nos recordamos a Krishna, porque tenés el tema en común, es el tema que tenemos que nos atrajo entre nosotros. Si no fuera por el tema de Krishna, yo no tendría una relación con vos, eh, porque es el tema que nos atrae. Después podemos ser mejores amigos, no tan amigos, pero tenemos un tema en común, que es Krishna. Entonces cada vez que te veo a vos, me acuerdo de Krishna. Me acuerdo de Bhagavad Gita, me acuerdo de Arjuna, me acuerdo de estas reuniones. Entonces es muy importante juntar. Entonces, si hay algo que pedir, es recordar el santo nombre toda la vida, todo el tiempo, por toda la eternidad. Así cuando mandamos este cuerpo físico, Krishna ya lo tiene como algo que pedimos. Recuerda que mi devoto no perecerá. Recuerda que mi devoto no perecerá. O sea, Pero también tenemos que saber que Krishna es el que nos da el recuerdo y el olvido. por eso hay que decirlo. Si Sí, yo uso bien mi libre albedrío, no, ¿por qué saco este tema? Porque uno tiene que entender que nunca puede caer en la desesperanza, porque hasta lo último de lo último, Krishna nunca nos abandona. Podemos sí, y tener en saber, este... no solo nunca nos abandona, sino que lo el otro día un devoto explicaba es Sí, que Krishna te puede poner en situaciones muy complejas. En realidad no es Krishna el que te pone, somos no, nosotros no, mismos a través de nuestro sí. karma. Pero Krishna nunca va a permitir que te pongan en una situación de la que vos no puedas salir. Eso me pareció tan interesante porque, claro, en realidad nosotros nos puede parecer una situación difícil, dura, pero algo de ahí tenemos que aprender y él sabe que nosotros podemos salir adelante. Ahorca pero no Bueno, mata. Aprieta pero no ahorca. Aprieta pero no ahorca. ¿vieron? A eso me refería. Nosotros, ¿qué hace un padre y una madre? Darle a su hijo subjetividad. Le enseña cómo integrarse al mundo, cómo estar con las personas, quién es él. Bueno, Krishna hace lo mismo con nosotros. Está Mm, haciendo eso a través del Bhagavad Gita. Entonces él está en una situación paternal amorosa, donde jamás ningún padre le da una piedra a un hijo, dice la Biblia, ¿no? Bueno, mm, Krishna no nos va a dar nunca algo porque nosotros hemos olvidado, andamos medio perdidos como en el desierto, pero Él es el agua. Nosotros tenemos sed, pero Él siempre va a ser el agua, nunca va a ser lo opuesto, nunca nos va a abandonar. Entonces,
lo que hay que lograr en esta vida, así se pierdan todos los libros y pase cualquier cosa, es recordar aunque sea que Krishna está en el corazón y enseguida Él va a hacer todo lo demás. Por eso es importante que cada cosa que leemos Bhagavad Gita tratemos de recordar algo como una señal en el medio de un camino que diga, ah, estaba acá Krishna, vuelvo de nuevo, porque Él enseguida va a hacer que aparezca todo lo demás. De acuerdo. Y bueno, en ese tren de pensamiento de Liliana, ¿qué se llevan de hoy? ¿Qué se acuerdan? Algo que les haya impactado, que les haya causado como que les haya despertado algo. A mí, La asociación disciplinar. La sucesión discipular, parámpara. Y algo que no puedo. Budas y encarnaciones. Sí, Y el budismo no se cree en Dios. no. ¿Cómo es eso? porque Buda vino bueno, a ordenar de vuelta la religión, pero lo que pasa es que en ese momento la gente, sí, porque tergiversaba los Vedas. Entonces venía, Lo que acaba de explicar Prabhupada, Sí. se está usando los Vedas y con el mirá, pretexto. los Vedas me permiten, se empezó la matanza de animales de una manera ya Sí. totalmente descontrolada, y entonces, perdón, Y entonces Buda tuvo que rechazar, Lo que no me cierra el tema de. porque tuvo que rechazar a Dios, a los Vedas. Desde ahí viene también. Todo está en los Vedas. Después, bueno, podemos seguir el Vedanta, pero todo está en los Vedas. Todas las escrituras, todo está en los Vedas. Tuvo que rechazar a todo eso. Ahí mismo también está Krishna. Ahí mismo también está Dios. Lo tuvo que rechazar para que la gente no siga haciendo eso. Entonces nosotros ahora creemos en la nada, dijo Sí. Buda. Porque tuvo que rechazar todo. Porque la gente seguía, no, si lo acá dice los Vedas, lo dice acá. Acá lo dice, podemos matar animales para Pero esa alianza aparece como. para ese momento preciso. Viste que acá dice, cada vez que baja una religión, él baja, pero son distintas tipos de religiones, no siempre son las mismas. En ese caso fue esa. Después vino, bueno, Chaitanya y trajo el Mahamantra para volver a la religiosidad. Pero cada momento, cada vez que baja, son distintos tipos de irreligión que hay en el mundo. Y si no me cerraba eso de que no, el budismo. pero bueno, a raíz del budismo se volvió a la protección de las vacas, o sea, hubo muchas cosas muy buenas que son muy importantes para el vaishnavismo, por ejemplo. Entonces, fue necesario. Sí, o sea, fue necesario para eso. Claro, para ese momento. Geraldine, ¿querés decir algo que te lleves? Algo que te haya llamado la atención o que no, cualquier cosa? La unión. La unión. Sí. No solo esto de aprender una ciencia, no es algo que hoy en día hay demasiado maestro falso, demasiada gente haciendo cualquier cosa sin realmente tener un fundamento, como diga, algo que realmente te dé una explicación de lleno. Por lo menos a mí me pasa eso, pero es muy curioso. Más allá de lo que ya venimos acá y nosotros nos hicimos clic. Y eso para mí ha sido muy importante, porque realmente yo lo veo a ustedes y es lo primero que se me viene, y a mí me ha llenado muchísimo. Por eso me he puesto esto de la unión a mí, que yo soy una persona muy solitaria, pero yo acá, si no puedo venir, sufro un poquito, pero es importante. Qué lindo. O sea, lo que te llevas es la importancia de la sangha, de la unión, como el ejemplo que habíamos puesto, no sé si vos estabas ese día, que un libro, si yo agarro esta hoja la parto rápido, pero si yo cierro todo el libro y trato de partir las hojas no se parten. Entonces, unidos siempre estamos más protegidos, digamos, ¿no? Sí, No protegido. estamos protegidos. Está muy lindo eso, Geraldine, gracias. Doris, ¿algo que quieras aportar? ¿Algún comentario? Sí, Hare Krishna. Hare Qué lindo Krishna. que empezaron a leer el libro de nuevo. La verdad que yo dije, van por el capítulo 2, 3. Bueno,
recordar tal vez que este libro nos hace más conscientes de Dios, y yo sé que no pude captar todo, pero yo creo que sí, los nombres de Arjuna, de Krishna, y que Krishna es el que está hablando, y que sabemos que aquí todavía no se manifiesta como Dios, o sea, no muestra todavía está como encubierto todavía también Krishna, o sea, ante Arjuna, ¿no? Que Arjuna todavía no lo reconoce, lo desconoce, y ver cómo poco a poquito va desarrollando esa conciencia Arjuna, y eso me gusta, esa delicadeza que tiene Krishna, respetando sus tiempos de Arjuna y sus preguntas, qué importante esto de las preguntas, y va despertando esa conciencia que es como si me estaría hablando a mí, que yo también tengo la conciencia dormida, pero me surge una reflexión aquí, que si bien yo estoy en todos estos temas de Arjuna, Krishna, las demás personas no están conscientes de Krishna. Lamentablemente, hay que tener mucho cuidado con eso, que estamos rodeados también de personas que no son conscientes de Dios, son inconscientes. ¿Y qué decir de las personas que son ignorantes y que inclusive te excluyen si vos sigues alguna religión, te critican? O sea, hay que estar preparados para todo. El otro día una persona me decía, ese es tu Dios. O sea, ya es mi Dios, inclusive ya no es Dios de ella, porque es mi Dios en particular, pero bueno, hay que tomarlo por el lado bueno y decir, sí, es mi Dios, es mi Dios. Qué pena que ¿Sabes no qué? sea Y sí, Dios. sabes que esto que decís, bueno, lo que dijiste antes me pareció muy hermoso y cuando hablabas me sentía identificada. Parecía que estabas hablando de mí, ¿no? Cuando lo escribías la situación de Arjuna, pero una devota muy avanzada, muy linda, ella siempre dice, ustedes apropiense de Dios, de Prabhupada, de mi Krishna, es mi, apropiense, porque eso es lo que va a hacer y los va a ayudar a generar una relación íntima con ellos. Mi Prabhupada, mi Dios, sí, mi Dios. Entonces vos te lo atesorás en tu corazón, está hermoso eso también. Jai Prabhupada. Jai Prabhupada. Bueno, Ro, no sé si querés aportar algo. Liliana ya nos sumó un montón, muchas gracias. No sé si no, bueno, cerramos ya por el día de hoy. Ro, Simplemente agradecerles, gracias por la lectura. Llegué un poquito tarde, así que me quedo con las reflexiones de ustedes al último momento. Gracias. bueno, buenísimo. Yo quiero decir algo. Sí, Jan. A mí me llamó la atención la eternidad de todo esto. Mm. Cómo se repite el pasatiempo, ¿no? Cómo se dice que ya Arjuna estuvo en el Bhagavad Gita antes con Vishvasvan y Shvaku, y ahora de estar también en este momento Arjuna haciendo el Bhagavad Gita en otro universo, en otro tiempo y espacio, y cómo la eternidad nos supera, ¿no? Nos supera, ¿no? A veces uno se mete en un lugar que no sé, vas al campo o al mar y te sentís inmenso al lado de la eternidad, eso no Te es sentís nada. pequeño al lado del Sí, mar. sí, sí. Te sentís un granito de arena al lado de la playa nomás y la eternidad es inconcebible, es totalmente inconcebible. Y bueno, y acá la representa Krishna y el Bhagavad Gita de una manera que uno pueda tener, aunque sea un esbozo de lo que es. A mí eso es muy fuerte la eternidad. Muy bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana para continuar Hare con Krishna este a todos, que tengan capítulo. buena semana. Hare Krishna, Jai Jai. Radhe Shyam. Gracias, Hare Krishna.